Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre temas de la arquitectura y de la construcción de nuestra región, las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Hoy vamos a tratar diferentes temas que tienen que ver con proyectos de vivienda, de locales comerciales y también con estudios en arquitectura. Vamos a hablar primero lo que tiene que ver con una reforma y ampliación de una vivienda muy pequeña, un lote de 8 por 9 metros. Realmente que cuando uno piensa las características de este lote, no puede dimensionar la cantidad de espacios que se lograron configurar. Nos vamos a meter en esta historia con el arquitecto Facundo Ferrer en una vivienda céntrica de la ciudad de Paraná. También en lo que tiene que ver con arquitectura comercial conoceremos un local de los arquitectos Castelo y Corona, un local en una esquina que tiene muy buena visibilidad, pero que tenía una construcción muy antigua y que no estaba muy bien identificada ni clara en su arquitectura. A partir de ahora, realmente que este proyecto llamó la atención desde el momento de su construcción para todos quienes pasaban por ahí, y hoy ya se puede ver el local de una farmacia funcionando y una arquitectura muy funcional, pero también estéticamente muy distinguida. Nos vamos a meter en ese local, en ese proyecto de construcción de un local comercial. Y también hablaremos de una tesis que tiene que ver con la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Dos estudiantes de la ciudad de Paraná, hoy ya arquitectas obviamente, que realizaron un abordaje de lo que es la ex fábrica de cemento San Martín en la zona de Bajada Grande, una de las tantas infraestructuras industriales ociosas que ocupan grandes lotes en esa zona privilegiada de la ciudad de Paraná. Programas anteriores conocíamos desarrollos que tienen que ver con una torre en Bajada Grande. Ahora vamos a ver un abordaje que tiene que ver con algunas propuestas que pueden sumar a lógicas público y privadas, porque están pensadas sobre terrenos que son privados, pero que realmente también le darían un plus de calidad a lo que es el espacio público paranaense. Vamos a meternos en esta interesante tesis que justamente trabaja con esta ex fábrica de cemento. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas, cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Alianza, desarrollos urbanos. Ecoing, soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital, Municipalidad de Paraná. Grupo CDS, desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame, materializamos tus sueños. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrantes de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. En esta primera parte de Proyectar nos vamos a meter en el proyecto de ampliación y reforma de una vivienda en el centro de la ciudad de Paraná. El arquitecto Facundo Ferrer nos va a contar en relación a este proyecto que se emplaza en una vivienda muy pequeña. Pensemos 8 metros de frente por 9 de fondo. Allí se logró configurar en una ampliación, obviamente que en altura, una casa con cochera, living, cocina, en un patio interno que brinda luz a todos los ambientes, 3 habitaciones, lavadero, terraza y 2 baños. Realmente que un montón de lugares para que esta vivienda sea funcional a las necesidades de una familia joven que habita justamente en ella y que
parte de esta reforma y que hizo posible toda la demanda solucionada en un lote de solo 8 metros por 9. El arquitecto Facundo Ferrer nos va a contar en qué consistió esta reforma. La verdad que este fue un proyecto donde tuve un gran desafío. Primero, que era como si un terreno chico de 8 por 9,50. Y el segundo desafío, que era de un muy amigo, en la cual no podía fallar. Él consiguió el terreno, le gustó la ubicación y tenía el miedo de que era oscuro, en su momento era oscuro, y yo me estaba yendo de viaje y me dijo, ¿la compro o no la compro? Yo le dije que sí. Cuando volví casi me muero porque fui a ver realmente los espacios y el plano por ahí no se correspondía con lo que era la obra y por ahí se complicó un poquito, pero la verdad que el principal objetivo que me plantearon ellos era la iluminación y ganar espacios que estén integrados, pero que a la vez se logre esa cierta privacidad de espacio a espacio. El terreno la verdad que es cerca de la esquina, entonces no tiene patio, es un terreno de 8 por 9 como ya había dicho, en el cual tuvimos que dar vuelta al 100% de la casa, donde estaba el garage, hoy está la cocina, donde estaba el garage ahora, antes estaba el living, o sea, fue un cambio importante. La casa era de 2 plantas en un sector y la principal complicación que yo me encontré fue que eran 2 losas con 50 centímetros de diferencia una con otra. Entonces yo tenía que integrar una planta alta donde ya la losa más baja tenía una losa encima, entonces tenía que integrarla con la otra losa que era más grande y estaba más alta. Entonces el cambio ese de nivel fue por ahí un poquito el juego más complicado, pero la verdad que creo que se llegó a un buen resultado. Y ahora el arquitecto Ferrer nos va a contar cómo es la circulación de la vivienda y cuáles son los espacios que están dispuestos en cada una de las plantas. Y prestemos atención porque también hay un porqué en cuanto a la ubicación de estos espacios para que se puedan justamente lograr en un lote de tan pequeñas dimensiones. En planta baja cuenta con un ingreso central que sirve como un hall de distribución no solo de la planta baja, sino también de la planta alta, donde encontramos a la izquierda el ingreso a la cochera, que tiene un ingreso secundario, tiene el living, cocina, comedor integrada, pero el living con un pequeño juego que está abierto y vinculado a través de una ventana que está a través del patio interno también. Y un baño social en planta baja también. En planta alta tenemos 2 habitaciones, una principal y una para su hija. Tenemos un baño, un lavadero en planta alta y un escritorio que en un futuro podría funcionar como una tercera habitación. Y como extra logramos al final, después de ver estos juegos de losas y demás, pudimos llegar a un tipo tercer nivel que sería una terraza accesible con parrilla y demás, como el sector social de la casa. En total llegaron a 150 metros cuadrados cubiertos, más la terraza que fueron otros 50 metros cuadrados aproximadamente. O sea que tiene las prestaciones de una vivienda tradicional pero en un lote pequeño. Exactamente. Tiene maximizado, creo yo, los espacios por el hecho que tiene 0 circulación, la misma circulación de ingreso, la circulación a la planta alta y la circulación de los espacios interiores de planta baja, y en planta alta lo mismo, un pequeño pasillo de 1,5 metros por 1 sirve a todos los espacios de planta alta. Y obviamente que cuando uno piensa un proyecto como este que gana en altura en una pequeña vivienda, tiene que proyectar correctamente lo que es la iluminación natural, que era algo que la casa anterior no tenía, y también la ventilación de todos los espacios. Para eso cumple un rol fundamental el patio interno, este patio que todavía no está finalizado o completo de lo estético, pero sí que cumple una función fundamental en cuanto a brindar iluminación a todos los ambientes, ventilación, y también nos vamos a detener en la importancia de elegir una escalera adecuada para que justamente ese volumen que la escalera ocupa no entorpezca la propia dinámica de toda la vivienda. El patio interno que logramos, bueno, sirve como ventilación y iluminación de la mayoría de los espacios, salvo el dormitorio y el escritorio. Después el resto de los espacios vinculan a través de este pequeño patio interno y que a la vez en planta alta sirve como tender del lavadero. Y la otra importancia del terreno está orientado el frente al este y el contrafrente al oeste, entonces también no era una excelente orientación.
Entonces tuve que generar bastante ventanas, pero a la vez generarle cierta seguridad para poder generar esa ventilación, esa iluminación, pero que a la vez los propietarios se sientan tranquilos. Por eso también el juego que se hizo enfrente de lo que sería el portón, reja de ingreso, ventanas y demás, con todo un sistema de rejas con caños estructurales que conforman un poco la morfología de la fachada. Bueno, la escalera consideramos y le dimos mucha importancia en el proyecto. Ya, como decía antes, este espacio de circulación, cómo está integrando todos los espacios y cómo se iba a ver de todos los espacios. Entonces era una parte importante. Bueno, fue todo un sistema de una viga tubo en contra la pared y después todo un sistema voladizo. O sea, con unos caños estructurales colgados de la losa y colgados de los siguientes tramos de escalera. Lo que queríamos evitar era el apoyo, ¿cómo te puedo decir? El que está no pegado a la pared. El otro apoyo lo queríamos evitar porque uno estaba ingresando por la puerta principal por debajo de la escalera. Entonces queríamos que ese ingreso principal a la casa sea lo más liviano posible. Y ahora nos vamos a detener en la habitación principal de la vivienda que se distingue por un mueble donde va colocado el televisor, pero un mueble que también tiene otra función dentro de la propia dinámica de la habitación. Vamos a detenernos en ese detalle, este mueble diseñado por otro arquitecto, por el arquitecto Francisco Cosi, y también en lo que es el espacio de lavadero, que no es un lavadero pequeño o algo similar a lo que podemos ver en un departamento, sino que es un lavadero que incorpora también mucho espacio de guardado, algo que se privilegió en este proyecto. Los propietarios en un principio me habían planteado que ellos les gustaría tener una habitación con vestidor. Debido a los metros cuadrados por ahí se complicó y generamos a través de un mueble que en conjunto con Franco sí diseñamos, que es un mueble de guardado, pero que a la vez tiene un varillado que de un lado sirve como para dar privacidad al sector de la cama y del otro lado sirve como para apoyar el televisor. Entonces, mediante ese mueble pudimos generar un juego de visuales, de luz y de sombra y algún cerramiento para generar cierta contención a ese mini vestidor. El lavadero se trabajó con un buen espacio de guardado, se trabajó casi con las mismas características que una cocina, y después la mayoría del lugar de guardado va a ser en el garage. En el garage se pensó en un espacio bastante más grande que una cochera tradicional. Como no podía generar un nuevo espacio de guardado o un depósito y demás, la idea fue generar una cochera que justo me daba en ese espacio que ya estaba casi configurado, una cochera con un poquito más dimensiones, entonces poder generar estanterías y lugares de guardado. Y ahora nos vamos a detener en las distintas etapas de este proyecto de ampliación y de reforma. Una vivienda que todavía no está finalizada en algunos detalles o en mobiliarios que faltan en alguna de las habitaciones. Vamos a recorrer cuáles fueron los distintos frenos y arranques de esta obra a lo largo del tiempo y también en la búsqueda estética de los colores a partir de la paleta elegida para cada uno de los ambientes. A la vivienda hoy por hoy le falta readecuar el mobiliario, ¿sí? Lo que sería el sillón, el rack de televisión y la mesa, y lugar de guardado por supuesto en el garage. Y después darle un poquito de vida al patio interno y a la terraza, que siempre intento darles a los clientes la oportunidad de vivirlos y ver cómo quieren vivir cada espacio, ya viviendo, perdón por la repetición de las palabras, pero que vivan realmente el espacio y a partir de ver cómo acondicionarlo, cómo decorarlo o qué función darle. La casa la compraron en 2018 y arrancamos 2019 creo. Ahí fue la etapa más importante y más grande fue esa, que fue la etapa de toda la remodelación gruesa, demolición, aniquilamiento, nuevos espacios, nueva mampostería. Después de ahí nos agarró la pandemia. Después de la pandemia activamos de nuevo y el cliente ahí decidió bajar un poquito el ritmo de la obra y es por eso que nos llevó hasta octubre del año pasado, 2022. O sea, desde la compra hasta la finalización fueron 4 años en los cuales estuvo un año de parado por pandemia y después por cuestiones económicas se bajó un poquito el ritmo de obra. Charlamos mucho del tema, mi amigo era mucho más de los tonos pastel, de los tonos beige y demás.
Y yo, orientándolo un poco, digo, bueno, vos estás acostumbrado a vivir otro estilo de casa, donde estaban separados por espacio. En esta nueva vivienda, donde están todos los espacios integrados, donde desde el living ves parte de la cocina, ves el ingreso, ves la escalera, ves el patio, teníamos que bajar un poco la cantidad de texturas y colores. Por eso llevamos la mayoría, el 100% de las paredes a blanco. El mueble de cocina, que era bastante importante, con su mesada y con su barra también blanco, y que lo protagonista sea el espacio central que ya hemos mencionado, en la escalera, trabajando con un negro mate, al igual que las aberturas. Y la madera de los escalones, comprada a Wilczynski, que hizo juego con parte del mobiliario del baño, y que en un futuro la idea sería que se haga parte también del mueble, de lo que sería la mesa del comedor y sillas y demás. Materiales de la cocina. Silestones, la mesada y todo el mueble de melamina laqueado. Y por último nos vamos a detener en la fachada de esta vivienda. También otro desafío a solucionar, porque obviamente que las dimensiones del lote imponen muchísimas limitaciones a la hora de proyectar, de pensar en volúmenes, en retiros, en algo que le dé cierta jerarquía a la fachada del lugar y que garantice las funcionalidades necesarias, la circulación, tanto el ingreso principal, el ingreso peatonal, como lo que tiene que ver con la cochera para ingresar el automóvil. Otra parte importante y que por ahí costó un poquito darle un poco de forma, que era una fachada, que al ser un terreno de 8 metros, yo no podía generar volúmenes ni salientes ni retrocediendo con la fachada, porque la verdad que perdíamos un montón de espacio. Entonces, mediante la diferenciación de colores, de texturas y con estas rejas que generamos en la fachada, que no son un capricho, sino que marcan una circulación real de la casa, pudimos darle cierto volumen y cierto juego a la fachada para que no sea solamente un plano. Los colores son blanco elegido por dentro, al igual que por dentro, gris exterior y negro al igual que la escalera y que las aberturas. Se trabajó con el mismo perfil para las rejas, el mismo perfil que se usa de baranda y de tensores en la escalera. Y dejamos este tema de lado, hacemos la primera pausa del proyectar de hoy, pero en un minuto seguimos con más arquitectura. Cerámicos Pellegrini, desde el inicio hasta los detalles. Ladrillos, revestimientos, cemento, grifería, sanitarios y aberturas. Tromen, Longby, todo para tu hogar. Cerámicos Pellegrini, más de 35 años al servicio de sus clientes. Eco Inc. Soluciones sustentables para la construcción. Aislación térmica y acústica con fibra celulosa reciclada. Producción de paneles de steel frame inteligente. Eco Inc. Soluciones sustentables para la construcción. Acá descubrí mi vocación. Aposté a mis sueños y a crecer. Puedo experimentar la naturaleza al máximo. Amo crear y compartir con lo más nuestro. Encontré nuevos amigos, diversión y entretenimiento. Compartir, aprender, disfrutar. ¿Qué más? Centro de la Construcción en Seco. Cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de proyectar, y antes de meternos en el próximo informe, que también tiene que ver con un proyecto arquitectónico, pero en este caso comercial, les contamos que ya estamos finalizando la segunda revista Proyectar del año, la Proyectar número 7, con un especial baños, con unas viviendas que también
vale la pena conocer novedades que tienen que ver con la próxima muestra de la construcción que se va a realizar en la ciudad de Paraná. Un montón de material en la próxima edición de la revista Proyectar. Estamos todavía distribuyendo y entregando y respondiendo solicitudes sobre la revista 6, que por suerte quedó muy bonita, pero ya en muy poquitas semanas ya estamos finalizando la número 7. 5 ediciones tendrá la revista Proyectar este año, la única revista de arquitectura y construcción impresa de la región. Así que nos llena de orgullo poder compartir con ustedes este material que tenga tan buena recepción y obviamente seguir generando contenidos de calidad desde la región, algo que para nosotros tiene un valor y que queremos seguir por ese camino. Ahora sí nos vamos a meter en el segundo informe del Proyectar del día de hoy y tiene que ver con un local comercial, el estudio de los arquitectos Castelo y Corona, un local en una esquina de la ciudad de Paraná, una esquina que tiene muy buena visibilidad por la circulación propia de los autos, que está construida en un lote también relativamente pequeño, de 6 metros de frente por 25 de largo. Al ser una esquina y poder ganar en altura, realmente que el proyecto arquitectónico se luce muchísimo más y porque estuvo pensado justamente para estas cuestiones. Pero lo va a contar muchísimo mejor que yo el arquitecto Rodolfo Castelo, que nos va a detallar cuáles son las ideas que fundamentaron este proyecto. Para nosotros, para el estudio, siempre fue un desafío tomar los proyectos y buscar lo mejor que podemos sacar de propuesta, de aporte, de arquitectura. Y en este caso en particular, de acá de la esquina de Italia y Montevideo, nos encontramos con un requerimiento de áreas funcionales cargadas y con unas dimensiones de lote mínimas, en la que la dificultad se basó en tratar de sacar lo mejor a partir de eso. La estrategia fue justamente movilizar cada una de las dificultades y tratar de explotarlas al máximo como para poder basarnos en eso y sobre todo en la memoria que hay en esta esquina del lugar, que era una esquina apretada y que obviamente era fiel a las dimensiones que tiene el local. Y lo que logramos fue, en realidad, buscar una idea que impactara, que no solamente mostrara que podemos resolver un problema con dificultades, sino que además teníamos que salir con una visión comercial porque la farmacia tenía que tener presencia sobre la esquina. El proyecto se organizó con una planta baja de uso público, que es la que más transparencia tiene, es la que le da profundidad al lote, y tiene una planta alta que es donde se concentran todas las actividades de administración, que están contenidas en un parasol, que nosotros le llamamos contenedor, y esos dos recursos que utilizamos nos sirvieron para poder hacer ver, por un lado, la profundidad del lote y por otro lado, el largo del lote en todo su total, con el parasol que ocupa todo el frente. Y por último, el remate en la esquina, tratando de articular el ingreso con un volumen que nuclea las escaleras y el tanque. Y en ese mismo volumen logramos formalizarlo como un faro que nos permite darle también un punto más de identificación y de impacto, que es lo que siempre se buscó en el conjunto. Y ahora el arquitecto Castelo nos va a contar en relación a los materiales elegidos y al sistema constructivo, que realmente se distingue mucho en lo que tiene que ver con planta baja y planta alta, de esta farmacia que también tiene un sector de administración justamente en la planta alta del local. Parte del requerimiento fue la velocidad o la necesidad de poder abrir prontamente las puertas de las farmacias, así que nos inclinamos por resolver una tecnología mixta que tenía una estructura metálica de columnas y una losa intermedia que tiene un fondo único que permitió hacerlo mucho más rápido, es una losa casetonada con un techo de chapa. O sea, la velocidad de ejecución, este mix nos permitió resolver en las dimensiones muy acotadas que tiene el lote,
y sobre todo por el tránsito que tiene también las calles, que es infernal, está durante toda la semana exigido con el movimiento de vehículos. Nos permitió esta tecnología poder resolverlo con los tiempos que pensábamos, así que fue también un buen resultado. Esto, máxime, también redundó en poder lograr la mayor transparencia en la planta baja, cosa de que nos sirve para poder resolver con más comodidad las relaciones funcionales y sobre todo el impacto visual que tiene de amplitud, aunque físicamente no es así. Entonces logramos un juego de visiones entre lo que realmente tenemos y lo que pudimos lograr a partir de la conjugación de estas piezas. El lote tiene aproximadamente 6 metros de profundidad por 25 de ancho. Los 6 de profundidad son los que tienen una dificultad porque se van resolviendo relaciones de movimientos entre la planta alta y el fondo del lote donde se da el despacho de medicamentos por una espalda de circulación sin entorpecer todo lo que es la atención al público y después el espacio para la atención al público con los exhibidores de góndola. O sea que creemos que quedó cómodo a pesar de las dimensiones con las que jugábamos, con las que contábamos. Y ahora nos vamos a detener en cómo está organizada la circulación del local, o las distintas circulaciones, mejor dicho. Un local que tiene obviamente la circulación pública y comercial y otra privada que tiene que ver con el funcionamiento y con la logística propia del comercio. Y también nos vamos a detener en las estéticas buscadas a partir de los colores claros en su interior y un color oscuro bien predominante en todo lo que tiene que ver con la fachada. De eso nos va a hablar ahora el arquitecto Castelo. Tiene una circulación privada, que es donde se mueven todos los empleados, que van de una punta al otro sin interferir con la atención al público, y se conecta con la planta alta, que es de acceso privado, y en ese lugar solamente entran los empleados y que es toda la zona de administración. Obviamente, el área de atención al público, que es la que está delimitada por el mostrador, y un fondo que es donde se resuelve el vacunatorio, que es el de ley, el exigido para las farmacias, que está en el remate y en contacto directo con el espacio público, el espacio de atención al público. Todo lo que es la paleta del edificio se resuelve con colores neutros y puros, es decir, el exterior, junto con esta estrategia de poder impactar, y se buscó un color puro neutro, que en este caso son colores que oscilan entre el gris y el negro, que solamente se destacan con la cartelería y el farol que es el que remata la caja de la escalera, y en el interior blanco con colores neutros pero con las carpinterías negras, o sea que es bastante limitada la paleta y ajustada a que lo que pueda lucir sean los medicamentos y la gente. Y ahora el arquitecto Castelo nos va a contar cómo es este gran parasol que tiene en toda la planta alta del local y que termina de jerarquizar el proyecto y de darle esta personalidad tan particular justamente que tiene. Nos va a contar cómo lo pensaron y de qué material está realizado. El parasol es un parasol de un material plástico, tiene un compuesto plástico, es de WPC, son materiales que se basan un poco en resinas plásticas y tienen unos agregados de madera y bueno, fue también todo una idea de un desafío de tratar de darle una unidad al conjunto que pudiera proteger toda esta zona más privada, más sensible, que tiene que ver con la administración, y un movimiento que tenía que protegerse del resto del movimiento más vidriado sobre la planta baja. Ese tratamiento resuelve en el horario de la tarde, sobre todo en invierno, en verano, en el que el sol da sobre el extremo, resuelve ese asoleamiento, pero también le da esta intimidad que era la que buscamos y obviamente la personalidad a todo el conjunto. El material son todos proveedores de acá de la zona y el material tiene mantenimiento cero, es decir que tiene una pintura incorporada, no necesita un mantenimiento y ya tiene también una textura que le da
un grado de determinación, tiene distintos grados, distintos tipos, distinta paleta de colores, y en realidad esta fue en particular una elección que nosotros hicimos, el que los proveedores por ahí se inclinaban, era un color madera, nosotros queríamos un color neutro y que tuviera ninguna relación con algún otro material más que el de poder dar una imagen comercial totalmente independiente de cualquier otra identificación. Dejamos este tema de lado, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar, y como ya hemos hecho en varias oportunidades en este programa, nos gusta interesarnos y detenernos en la producción de contenidos que la universidad realiza. Es algo que justamente habría que pensar y que tomar en cuenta muchísimo más. La universidad forma jóvenes que miran el mundo desde su perspectiva con nuevos saberes. Y a partir de allí, en lo que tiene que ver con arquitectura, diseño y urbanismo, se proponen ideas que a veces salen de una mirada tradicional. Obviamente que una tesina de grado permite en cierto sentido jugar un poco más con las posibilidades, porque termina siendo un trabajo académico que no siempre tiene que llevarse a la práctica tal y como se plantea. Por eso realmente que vale la pena también conocerlos para pensar de otra manera y disparar también algunas cuestiones que tienen que ver más con imaginar escenarios ideales. En urbanismo esto es importantísimo porque la ciudad se está construyendo todo el tiempo y está cambiando su fisonomía todo el tiempo. En este sentido se aborda en esta tesis que vamos a conocer ahora la cuestión de Bajada Grande, una zona de Paraná con muchísima relación con el río, una zona naturalmente favorecida por su entorno, que cuenta con, obviamente, mucha gente que vive en el lugar, muchos asentamientos que carecen de ciertas infraestructuras y también grandes infraestructuras industriales en desuso, que con el paso de los años terminan funcionando como barreras urbanas en ciertos lugares de la integración que el propio barrio hoy necesita. En este sentido, dos estudiantes de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL pensaron la refuncionalización de lo que fue la fábrica de cemento San Martín, un lugar de 5 hectáreas, un gran lote que también está al borde del río, allí sobre Avenida Estrada, pegado a lo que es hoy un barrio privado de la ciudad de Paraná, que realmente tiene un potencial enorme, pero no solo desde el lote en sí, sino también toda la integración de Bajada Grande como una zona privilegiada de la ciudad de Paraná. La arquitecta Gisela Corbalán nos va a contar cómo pensaron ellas desde la tesis la potencialización de este barrio, cómo poner en valor
la zona de Bajada Grande desde el urbanístico para integrar justamente los distintos requerimientos que plantea la zona. Teniendo en cuenta que tiene un gran valor, tanto patrimonial como social, es un sector que está en conexión directa con el río y está negado al río. Entonces nos pareció importante proponer estrategias para la recuperación de la conexión entre este sector y el río, tomando también la ex fábrica como un lugar patrimonial importante y que ocupa un lugar importante dentro de todo este sector. Tiene varias fábricas, digamos, patrimoniales que están en desuso y que podrían ser recuperadas para distintos espacios públicos o lugares de apropiaciones colectivas. Nosotras tomamos primero la ex fábrica de aceite, que está ubicada sobre calle Larramendi. Cuando nosotras empezamos el trabajo, esa fábrica tenía todavía los silos, por ejemplo, y ahora ya, después de unos meses, ya no estaban más. Relevamos el ex atracadero de balsas, la ex fábrica de hierro laminado Irland, la ex fábrica de cerámica Coceramic, la ex fábrica de cemento San Martín y la ex fábrica de llaves también. Y la arquitecta Gisela Corbalán nos va a contar ahora por qué ellas creen que esta zona tiene tanto potencial y la necesaria mirada que tiene que ver con la articulación de lo público y lo privado. Lo público porque hay muchas demandas que son públicas y que le competen a la parte pública, y lo privado porque la mayoría de los dominios de los terrenos que estamos hablando y conociendo son terrenos privados. Entonces, esta conjunción entre lo público y lo privado tiene que realmente darse para que proyectos como este o como algunos similares que también se están evaluando cobren sentido. Y el mayor potencial es poder hacer biocorredores verdes que conecten la Costanera, que conecten Estrada con Larramendi, ya que no hay una conexión norte-sur en este sector de la ciudad, y poder recuperar la vegetación autóctona que hay. Es decir, nuestra propuesta no es eliminar la parte verde, la vegetación autóctona, sino que recuperarla, que los espacios verdes o públicos que ponemos en valor cuenten con esta vegetación, que haya distintos tipos de apropiaciones con equipamientos educativos, culturales, deportivos y residencias, consolidar el sector a través de residencias de alta y media densidad y que todo esté acompañado, como dije anteriormente, de la vegetación autóctona. Y en cuanto al urbanístico, las residencias. Proponemos residencias de alta y media densidad donde la gente pueda estar acá, porque sabemos que hay mucha población en poco tejido, digamos. Entonces, hacer edificios de alta y media densidad para que la población pueda tener unas viviendas un poco más dignas. Y le consultamos a la arquitecta Gisela Corbalán en relación a las infraestructuras que proponen ellas para este sector de la ciudad. ¿Cuáles son, según la mirada de la tesis, las infraestructuras que hay que sumar a esta zona de la ciudad que cuenta con algunas carencias y también con estos grandes lotes privados que pueden llegar a ser parte de la integración del barrio? Y nosotros proponemos una reestructuración vial, la conexión, como dije, norte-sur, a partir de la apertura de calles en sentido este-oeste, que continúen el trazado existente que hay en una parte de este sector. Y después, los equipamientos, proponemos dentro de la fábrica un equipamiento educativo acompañado de distintos sectores, ya sea administrativos, sociales, oficinas municipales. Como que nosotros hicimos un análisis y el dominio de la mayor parte de este sector es privado y por esa razón está negado al río, digamos, por eso no es inaccesible. Entonces nuestra propuesta es que se hagan convenios urbanísticos entre el sector privado y el sector público para que
puedan tener distintos espacios públicos y dotar a todo este sector que hoy no tiene tantos espacios públicos o no tiene de calidad, porque acá cerca está el mirador de Bajada Grande, por ejemplo, que ahora recién lo están refuncionalizando un poco y es el único sector que la gente tiene como para ir a hacer sus actividades de ocio, de esparcimiento. Y más adelante vamos a hablar con Eliana Acosta, que también tiene una mirada sobre esta tesis y nos va a contar en lo que tiene que ver con el lote en sí, cuál es la propuesta a desarrollar dentro de la fábrica de cemento San Martín. Este lote de 5 hectáreas ubicada en la zona de Bajada Grande. Pero ahora vamos a hacer la última pausa, muy pequeña, y ya seguimos con más Proyectar. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. Último bloque de Proyectar y vamos a seguir recorriendo algunos aspectos de esta interesante tesis de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Una tesis dirigida por docentes conocidos también de este programa, la arquitecta Jacqueline Santiago y el arquitecto Castellitti, que obviamente han hablado y compartido distintas miradas con nosotros en otros programas. Ahora vamos a hablar con Eliana Acosta, quien justamente nos va a contar sobre la propuesta en sí para este lugar, para el predio de la ex fábrica de cemento. ¿Cuáles serían los espacios construidos a aprovechar y de qué manera esta infraestructura puede ser útil a el impacto urbano dentro de la ciudad de Paraná? Un lote de 5 hectáreas con 6.000 metros cuadrados construidos que realmente pueden ser de muchísima utilidad para distintas cuestiones de la ciudad de Paraná. Acá a nuestra espalda está la ex fábrica de cemento San Martín, que bueno, el predio con edificios y espacios cubiertos y también todos los espacios de accesibilidad son 5 hectáreas de superficie. Los edificios suman 6.000 metros cuadrados. Entonces, bueno, nuestra propuesta tenía que ver no solo con la refuncionalización del edificio, sino con el aprovechamiento de todos esos espacios. Así que bueno, pensando en eso y en una propuesta que forme parte de lo que ya hablamos anteriormente, la propuesta urbana, tomamos por ejemplo la división de toda esta infraestructura en 3 sectores. Uno que tenía que ver con un sector administrativo, los edificios de menor escala, aquellos que originalmente fueran el edificio administrativo y los laboratorios cuando la fábrica estaba en funcionamiento. Y después un sector social, con los silos, como protagonistas en un espacio que pueda exponer obras de arte itinerarias o fijas. También un espacio de apoyatura en ese sector social con un restobar y lo que fuera la usina, un Zoom. Y los edificios de mayor superficie, espacios destinados a la educación, talleres y aulas.
Y le consultábamos a la arquitecta Eliana Acosta cómo vieron ellas la infraestructura del lugar, cómo estaba justamente el estado actual de este emplazamiento industrial que hace años no se utiliza, pero que realmente tiene una posición estratégica. No solo cuando vamos para el lado de Bajada Grande a la izquierda de Avenida Estrada, sino también en el lote lindero contra el río, que también pertenece a la cementera, ahí donde ellas proponen justamente una pasarela voladiza hacia el río que permita apreciar lo que es el río Paraná en su totalidad en uno de sus lugares más bellos, justamente en Bajada Grande. La fábrica comenzó a funcionar en el año 38 y en el año 2007 quedó inactivada. Mientras nosotras hicimos el recorrido de relevamiento, pudimos encontrar que los muros, que el hormigón está en muy buen estado. La parte estructural de igual manera en cada uno de los edificios que pudimos observar, y las escalas nos permitirían fácilmente poder apropiarlos a este nuevo uso. La forma más simple sería a través de una estructura liviana, que pudiera ser a través de las panelerías. Pero bueno, la mayoría de los edificios tiene planta libre, así que no sería complejo tratar de llevarlos a estos nuevos usos. También consideramos usos que pudieran ser apropiados a la estructura que ya tenemos. En nuestra propuesta no sumamos metros cuadrados, sino que usamos la huella de los edificios existentes con algunas leves modificaciones en pos de la mejor comunicación y poder vincular los edificios que en el momento están dispersos dentro del sector. Parte de nuestra propuesta, como decía mi compañera, tiene que ver con la vegetación y entonces la posibilidad de eliminar todos aquellos tejidos que forman el límite más duro dentro de este espacio y generarlo a través de la vegetación. La ex fábrica tiene sus terrenos no solo con el límite de Avenida Estrada, sino que continúan en este acceso al río. Entonces, poder vincularlos con esta parte de la costa ayudaría a percibir un ingreso mucho más urbano y más social, y entonces de esa manera poder vincular la parte social con la pública. Como decíamos anteriormente, algunos de los edificios tendrían que tener una gestión privada y otros una gestión pública, pero la posibilidad de que todos estos espacios intermedios entre los edificios sean públicos nos ayudaría a que la gente pueda conectarse. Ese mayor movimiento también nos daría la sensación de más seguridad y algunas otras intervenciones urbanas en iluminación, en mobiliario urbano, que también harían que el espacio sea apropiable. Y para una propuesta como esta se estudiaron casos similares a lo largo del mundo, casos de puestas en valor de espacios privados en desuso que fueron refuncionalizados con conceptos urbanísticos y diversos usos culturales, educativos, residenciales, pero más abiertos a lo que la ciudad necesitaba. Justamente casos interesantes en distintos puntos del primer mundo o de ciudades europeas, pero también un caso muy cercano en la propia ciudad de Santa Fe. Un caso que conocemos de cerca, que hemos visitado y que realmente como proyecto de puesta en valor arquitectónico siempre se toma como ejemplo, porque la ciudad de Santa Fe ya se ha apropiado de ese lugar y le da un valor a toda esa zona de la ciudad que antes no tenía. Ideas que pueden parecer muy voladas en cierto sentido, muy lejanas a nuestra realidad, para decirlo mejor, pero que la tenemos al alcance de la mano, con un ejemplo muy cerquita aquí en la ciudad de Santa Fe. Desde los más lejanos hay un parque en Alemania que es muy interesante y toda la propuesta de ese parque tuvo que ver no con el refuncionamiento de los edificios, sino en todos esos espacios abiertos. Y de ahí sacamos la idea de que los intersticios entre estos edificios, que como yo mencionaba están disgregados en el espacio, ahora no son aprovechables. Y tiene que ver con la calidad de estos espacios. Originalmente no estaban previstos para esto, ¿no? Obviamente esto tiene que ver con la actividad extractiva de la fábrica. Pero entonces, proponer una refuncionalización de los edificios también significaría una relación distinta con este espacio que lo rodea.
Entonces, desde ahí poder trabajar con la vegetación autóctona, creo que es un tema relevante actualmente, lo bioclimático, las huellas que nosotros dejamos en nuestras ciudades. Hay una forma diferente de consolidar nuestra huella urbana y de incorporar esto que nosotros ya sabemos que ayuda a nuestra calidad de vida. Todo eso con ese ejemplo en Alemania que fue muy valioso. Y bueno, mucho más cercano a nosotros, la Redonda, nuestra vecina hermana Santa Fe. De ahí nosotras valoramos cómo la puesta en valor de un edificio de muchísima menor escala que nosotros tenemos a nuestra espalda significó también la puesta en valor del Parque Federal, la posibilidad de desarrollar edificios, crear las torres que están ya terminadas en ese sector, y cómo comenzar quizás con un espacio de menor escala implicó todo un movimiento social y de apropiación de los propios vecinos en ese caso, pero también de todo el ciudadano santafesino. Y nosotras creemos que también este puede ser un punto neurálgico dentro de este sector. Y no solo la gente que vive acá en Bajada Grande puede tener un espacio de calidad, sino los paranaenses que tanto nos enorgullecemos de nuestra relación con el río. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Nexo Aberturas. Cerramientos de acero, aluminio y PVC inspirados en la belleza, simpleza y armonía de la naturaleza. Cerámicos Pellegrini, 35 años, socio de la red Metro Cuadrado. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Alianza. Desarrollos urbanos. Eco Inc. Soluciones sustentables para la construcción. Ineco Climatización. Único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Construimos juntos la ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Grupo CDS. Desarrollos que transforman. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Con obras, el Gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Cámara de Diputados de Entre Ríos. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y llegamos al final del Proyectar de hoy. Agradecemos, como siempre, que estén ahí del otro lado y los invitamos a recorrer los distintos contenidos en nuestras plataformas de redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Allí pueden encontrar toda la semana los contenidos de Proyectar, los que vimos en el programa de hoy, los anteriores y también algunos justamente pensados para las redes sociales. Gracias por estar ahí y nos volvemos a reencontrar la semana que viene en este mismo espacio.